Videos para el maestro. Geografía. Primer grado. Bloque 1. 10. Distribución de los climas en el mundo. Los tipos de climas. Hola maestro, ¿cómo estás? Hoy nos tocará hablar sobre los tipos de clima. Podemos ver en la lámina que la Tierra tiene distintas bandas de temperatura. Vemos que en el Ecuador se encuentra la zona de mayor temperatura, llamada como la zona tropical o la zona cálida. De los 23 grados norte y 23 grados latitud sur se sitúa la zona templada. Aquí el clima es más benevolente y facilita las actividades humanas. A partir de los círculos polares ártico y antártico se sitúa la zona fría. ¿Por qué te digo esto? Ya que es un indicativo primordial para identificar los tipos de clima. Los tipos de clima se generan de acuerdo a una clasificación hecha por el señor Vladimir Köppen. Köppen parte a los climas o los clasifica en 5 tipos: tropicales, secos, templados, fríos y polares. ¿Cuáles son o qué es cada uno de ellos? Los tropicales se subdividen en 3. AF le asigna una letra mayúscula que indica la temperatura, una letra minúscula que indica el régimen de lluvia. AF es tropical con lluvias todo el año. Son lugares donde prácticamente no hay estaciones del año, como en Brasil, como en Colombia, donde prácticamente es el tipo de clima que predomina. Están los AM, tropical con lluvias de monzón. Aquí las estaciones del año, el periodo seco es muy corto, donde se sitúa principalmente en la parte del sureste de Asia. Los AW, que significan tropical con lluvias en verano, aquí las estaciones del año son cálidas en su mayoría y la estación seca es bastante larga. Los climas secos se dividen en 2, el BW y el BS. El BW significa secos desérticos, característico del desierto del Sahara o desierto del Kalahari, donde las temperaturas son muy altas, pero a su vez por la noche la temperatura alcanza hasta los 0 grados o por debajo de los 0 grados por la ausencia de vegetación. El BS significa seco estepario. Estos climas secos, casi semidesérticos, se presentan en el centro de Australia. Podemos ver que hay una vegetación de tipo pastizal, lo cual no es tan contrastante el cambio de temperatura durante el día y la noche. Hay que recordar que la vegetación es un regulador térmico y en la ausencia de este, pues los contrastes son mucho más evidentes. Los templados se dividen en CW, que es templado con lluvias en verano. El CF, frío con lluvias todo el año. Sus inviernos son muy fríos y se encuentran prácticamente hacia el norte de nuestro planeta. Y los CS, templado con lluvias en invierno, son climas donde su estación de verano es muy seca. Esta es característica de la región mediterránea en Europa. Los climas fríos, DF, fríos con lluvias todo el año. Son, junto con los DW, que significa fríos con lluvias en verano, climas donde la estación de invierno es húmeda. Prácticamente son climas característicos de zonas septentrionales, es decir, muy cercanas a los polos. Finalmente, los climas polares, el ET, que significa polar de tundra, ahí la temperatura del mes más cálido es de entre 0 y 10 grados centígrados. Los EF, que son polar con hielos perpetuos, característico de la Antártida, ahí el mes más cálido registra temperaturas bajo cero, mientras los EB, polar de alta montaña, son de montañas muy altas como los Himalaya, como los Andes. Hay un gradiente térmico, entre más se sube, es decir, por cada 100 metros que tú subes, desciende la temperatura entre 5 y 10 grados centígrados. ¿Cómo se distribuyen los climas en el mundo? De una manera sencilla y básica. En la parte ecuatorial se encuentra toda la franja de los climas tropicales. Posterior a la franja tropical, a los 30 grados, tanto norte latitud y 30 latitud sur, se sitúan los climas secos o los climas desérticos. Los podemos ver en el mapa ubicados en el norte de África, en la península arábiga y en gran porción de Australia.
También se señala el norte de América, una porción de México y un macizo central en Estados Unidos. Finalmente, los climas fríos y polares están muy pegadas a las zonas polares, zonas como Siberia, como Canadá, la Antártida o el Ártico son prácticamente donde se sitúan este tipo de climas entre los fríos y los polares. ¿Qué consecuencias existen debido a la diversidad climática? Bueno, podemos resumir en 4. La variedad o la diversidad de actividades económicas. No es lo mismo la actividad económica que se practica en Colombia a la que se practica en Francia. Debido al clima, la práctica agrícola es distinta y el tipo de cultivo es variado. Los recursos naturales también son distintos dependiendo de la zona climática. En algunos hay más agua que en otros. Las regiones naturales, la biodiversidad. Esta biodiversidad es prácticamente, va de la mano del clima. El clima es un detonante para esta diversidad de vida y obviamente donde se sitúa o donde se concentra la mayor diversidad de vida hay mayores recursos naturales. Disponibilidad de agua sería un último, que es el detonante básico para el desarrollo de la vida de muchos seres vivos y el clima es prácticamente un factor fundamental. En las imágenes podemos observar la variedad de los climas de acuerdo a la actividad agrícola, a la disponibilidad de agua o a la región natural. Esto es evidencia de cómo los climas tienen una diversidad tanto en flora, fauna y actividades económicas. Para concluir, debemos decir que los climas se dividen en 5 tipos: tropicales, mucho calor; secos, áridos, templados, con estaciones del año perfectamente diferenciadas; fríos y los polares. Los polares son fríos secos, a distinción de los fríos, que son fríos húmedos. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.